En Éxodo, brothers, vamos a abrir la Biblia, Éxodo. Y nomás para que vea un poquito de quién era Moisés, voy a leerle en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ese es Moisés. Moisés. Usted recordará que no estamos haciendo un estudio exhaustivo de ningún personaje de la Biblia. No, así que no voy a creer que ya después de esta lección o de las anteriores que hemos tenido ya sabe todo lo que hay que saber de ellos. Para nada, estamos más bien dándole una pasadita muy leve, y aún con esa pasadita leve que le estamos dando a cada personaje, nos damos cuenta que están ricas esas palabras de Dios en enseñanza para nosotros. Moisés, brothers, es una persona que la Biblia nos habla de él desde que nace hasta que muere, hasta los 120 años de edad, y habla mucho la palabra de Dios acerca de Moisés y lo que hizo. Hoy no vamos a alcanzar a ver posiblemente toda la vida de Moisés, pero espero llegar hasta los 80 años de edad. Así que vamos a tirarle a llegar hasta cuando Moisés tenía 80 años de edad. Bueno, para entender a Moisés y lo que sucedió con él, hay que recordar lo que había pasado 400 años antes de que llegara Moisés. Y es que Dios eligió a otro hombre que se llama Abraham y le prometió mucha descendencia. Y entre eso le dio otra promesa en Génesis capítulo 15, versículo 13 al 16. Le dijo: tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. A la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Saldrán con gran riqueza. En la cuarta generación volverán acá. Si se fijó en ese pedacito, Dios dijo mucha profecía, muchas cosas que iban a pasar. Muchas cosas. Y todo esto pasa en la vida de Moisés. Todo esto. El pueblo de Dios, después de que Abraham tiene un hijo y luego otro, y luego viene José, van a parar a Egipto. Usted recordará, fue la última lección. Van a vivir a Egipto y ellas están bien a gustos, bien felices, hasta que dice la palabra de Dios que se levanta un faraón, un rey de Egipto que no conocía a José y los empieza a maltratar, los agarra de esclavos. Ahora yo quiero aquí que me construyan esto, que hagan aquello, que hagan esto. Y entonces Faraón, dice la Biblia en Éxodo capítulo 1, que oprimía a los hijos de Israel. Pero ¿cómo son las cosas? Mientras Faraón los oprimía, dice la palabra de Dios, que los hijos de Israel se multiplicaban. Eran como el pelón ese que la prensa usted de abajo, y le salían más tiritas. Se multiplicaban y se multiplicaban. Y Faraón empezó a decir: wow, son muchos estos hebreos, son muchos. Pueden levantarse en contra de nosotros los egipcios. Entonces ordenó a las parteras que cuando la mujer diera a luz un niño, lo asesinaran. Y si daba a luz una niña, que la dejaran vivir. Pero dice la Biblia que las parteras no le hicieron caso a Faraón y pusieron sus excusas. Entonces Faraón ordenó a todo el pueblo que se arrojaran a los niños hebreos al río. Órale, asesinarlos. Y entonces nace Moisés. Nace Moisés en el tiempo que arrojaban a los niños al río, que los asesinaban. Y por 3 meses lo escondió su madre, hasta que ya no lo pudo esconder. Y entonces dice la palabra de Dios que hace una arquilla y la cubre bien de brea y lo pone en el río a Moisés.
La hermana, Moisés tenía una hermana, y esa hermana va siguiendo la arquilla hasta donde se da cuenta que la hija de Faraón, entre todas las personas, sin casualidad alguna, agarra a ese niño. Entonces viene la hermana y le dice a la hija de Faraón: si quieres te traigo una nodriza que te ayude con el niño. Sí, tráela. Y va la hermana de Moisés y trae a su madre. Y la madre, pues cuida del niño, ¿no? Cuida del bebé. O sea, hasta ahí parece una novela de Univisión o de esas que salen por ahí. Porque todo de una manera muy, muy bonita, muy espectacular está sucediendo, ¿no? Entonces Moisés crece como un egipcio, educado, dice la palabra de Dios, en todo lo que un egipcio tenía que ser educado, con las costumbres. Pero resulta que se hace adulto Moisés, y ya en el capítulo 2 de Génesis dice, pues que Moisés sale a ver a sus hermanos, a los hebreos, y ve que un egipcio está maltratando a un hebreo. Y nomás nos imaginamos, lo estaba golpeando, lo estaba abusando, X cosa. El caso es de que Moisés se fija que nadie lo verá y asesina al egipcio. En ese momento muchas veces lo pasamos muy, muy así ligerito, pero lo que podemos ver ahí es la ira que tenía Moisés por dentro. Y cómo planeó asesinar al egipcio, porque se fijó, dice la palabra de Dios, que nadie viera, que nadie viera. Y lo asesinó y luego lo sepultó, lo enterró, lo escondió en la arena. Y pensó, qué alivio, nadie me vio. Al siguiente día anda Moisés ahí caminando entre su pueblo otra vez. Y se están peleando dos hebreos. Parece ser que uno está maltratando al otro. Y él dice, hey, no sean así, cálmense su rollo. El caso es de que uno de los hebreos le dice, uy, ¿quién te crees? ¿Qué te crees que nos pusieron? ¿Quién te puso a ti como gobernante de nosotros? ¿O qué? ¿Me vas a matar a mí como mataste al egipcio? En ese instante dice la palabra de Dios que Moisés se dio cuenta que no era secreto lo que él pensó que era secreto. Y que Faraón le llegó los oídos a Faraón y Faraón intentó asesinar a Moisés. Es lógico. En esos tiempos era ojo por ojo, diente por diente. Era el que asesina a alguien tiene que pagar la pena de muerte, ¿no? Entonces Moisés huye. Sale corriendo, patitas, ¿para qué las quiero, no? Eso sucedió en 2:15. El caso es de que Moisés sale huyendo de Egipto y va a parar allá a Madián, un desierto donde habían muchas personas que deambulaban nómadas. Y llega a un pozo y está ahí Moisés bien a gusto en el pozo, cuando de repente ve venir a 7 mujeres que van a sacar agua para sus animales, pero luego vienen otros hombres, unos pastores, y las empiezan a maltratar, y a Moisés le vuelve a salir el quién es. Y dice la Biblia que Moisés defiende a las mujeres y saca el agua y les da a ellos. Para hacerla corta, Moisés termina en la casa con el papá de estas mujeres, el papá lo invita, y luego, pues resulta que le da una hija, Séfora. Le da una hija y Moisés se casa con ella y se queda a trabajar ahí bien a gusto. Ahí es donde se cumplen exactamente los 400 años. Y dice la palabra de Dios que viene otro faraón que es aún peor que el anterior y oprime todavía más al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios allá en Egipto como esclavos empiezan a gemir, dice la Biblia, y a clamar. Esas son las palabras que están ahí. Gemían y clamaban. ¿Y se acuerda Dios de lo que está pasando? Ahí me detengo tantito. Mire, todo estaba en el plan de Dios, pero si Israel, el pueblo de Dios, los hijos de Israel, los hebreos, no hubieran sido maltratados en Egipto, si Israel no hubieran sido esclavizados en Egipto,
jamás hubieran deseado salir de Egipto. Jamás hubieran buscado hacer la voluntad de Dios. Si hubieran estado muy a gusto donde estaban, ahí se hubieran quedado. Porque están a gusto, porque están cómodos. Pero bueno, resulta que dice la palabra de Dios, ya en el capítulo 3, pues que Moisés anda apacentando las ovejas, vuelve con Moisés, y se va apacentando hasta que llega a un monte. Y en ese monte, ¿cómo se llamaba ese monte? Horeb. Y allá en el monte Horeb, la zarza ardía. Bueno, perdón, ustedes no se la saben. Pero en el monte dice la palabra de Dios que Moisés ve un arbusto y una llama en medio del arbusto y se acerca a curiosear y a curiosear Moisés, y cuando se va acercando que sale una voz y le dice: cálmate, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Y le empieza a hablar Dios a Moisés desde un arbusto, desde una llama que ardía y el arbusto no se consumía, no se acababa. El caso es que le dice Dios desde esa llama a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo, así que te enviaré a ti para que saques a mi pueblo de Egipto y yo estaré contigo. Así le dice, o sea, no vas a ir solo, le dice: yo estaré contigo. Bueno, pues también si fuera esta historia o este libro fantasioso, hubiéramos dicho: y Moisés obedeció a Dios y salió corriendo a hacer lo que le dijo Dios. Pero no, empieza Moisés así como que medio dudando. Bueno, supongamos que yo voy allá con tu pueblo y le digo que tú me enviaste. ¿Qué van a decir ellos? ¿Quién te envió? ¿Qué les digo? ¿Cuál es tu nombre? No me van a creer. Y Dios le dice a Moisés: así le dirás a mi pueblo: yo soy, te envió. Vamos a leer ya en el capítulo 3, versículo 14. Así le dirás al pueblo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por los siglos, por todos los siglos. Yo soy, yo soy. ¿Sabe que cuando nosotros oímos a esa expresión de yo soy, podríamos no comprender muy bien porque pues como que pues yo soy, ¿qué? Pero esa expresión de yo soy es una expresión poderosísima cuando le está revelando Dios a Moisés. Ahí le va. Llega un momento en Corintios que Pablo le dice a la gente: ¿qué tienen ustedes que no hayan recibido? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? O sea, ¿qué te hace a ti por ti mismo? ¿Qué te hace a ti por ti mismo? ¿El color de cabello es tuyo por ti? Pues sí, porque me lo pinté. El cabello lo heredaste de tu mamá, de tu papá, de tu abuelito, de alguien. El color de piel lo heredaste de alguien. Tus ojos de alguien. Tu sabiduría, alguien te la dio. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Inteligencia? ¿Qué tienes? En el libro de Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a Dios. Y no nomás esto, eso es su parte. ¿Qué necesitas para seguir siendo tú? Necesitas alimento, necesitas aire, necesitas protección, necesitas sol, necesitas agua, necesitas tantas cosas. O sea, como humanos somos tan frágiles. O sea, necesitamos
otra persona, necesitamos un compañero, necesitamos amigos, necesitamos que alguien nos diga, hey, qué buen trabajo, necesitamos tantas cosas para sentirnos bien, para motivarnos, para animarnos. Y si alguien nos hace un fuchi, si alguien nos da un insulto, esa persona tiene el poder, la habilidad de derrumbar, de despedazar nuestro día. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Otra vez dice Pablo. Así que cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, le está diciendo, yo soy soberano, yo soy trascendente, yo no soy como tú o como los dioses de Egipto o como cualquier otra persona que hayas conocido. Yo no necesito de nada ni de nadie. Yo no necesito de un humano que ore para que yo exista. Yo no necesito del aire, yo creé el aire. Yo no necesito del tiempo, yo inventé el tiempo. Yo soy el que soy. No dependo de ti, yo soy el mismo. De hecho, la palabra de Dios en Juan y en otras tantas partes dice que Él sostiene toda la creación. Él nos sostiene. Entonces, cuando está diciendo yo soy, Él es todo. Él es todo. Y no es más Dios si uno de ustedes ora. No es menos Dios si uno de ustedes deja de orar. No es menos Dios si dejamos de venir a la iglesia. Él sigue siendo Dios y no depende, no necesita a nada ni a nadie. Y es lo que le está diciendo aquí. Yo soy. Yo soy. Así, mi soberanía. Entonces, pues yo me imagino que Moisés habrá dicho, bueno, ok. Entonces, como que todavía Moisés no entendía muy bien. Y le empieza, acuérdense, ya le dio un llamado, ya le dio una comisión. Y le dice Dios a Moisés, mira, tira tu vara. ¿Qué traes en la mano? Una vara. Tírala al suelo, la tira y ¡pum! Se convierte en una culebra, la vara. Ay, la culebra, dijo Moisés, ¿no? Y luego le tiene miedo. Moisés le tiene miedo a su propia vara. Y Dios le dice, no, agárralo de la cola. Y ¡pum! Se vuelve a convertir en vara. Le está dando muestras, le está dando señales, le está dando convicción. Le está diciendo, cree en mí, confía en mí. El que te está hablando es verdadero, es sincero. Tengo el poder que te acabo de decir, que te acabo de expresar con el hecho de que te dije, yo soy. Y luego le dice Dios a Moisés, mira, tu mano, métela en tu seno, sácala. Y la sacó y estaba leprosa, blanca y leprosa, dice la Biblia. Imagínense nomás así como que Moisés, la lepra era una enfermedad incurable en esos tiempos. Y luego le dice Dios, vuélvela a meter, no te paniques. Y la mete, sácala otra vez y ya estaba sana como la otra mano. Le está dando evidencias del poder que Dios tiene. Y luego le dice, eventualmente, Moisés, el pueblo te va a creer. No dudes que no te van a hacer caso. Con las señales que yo te voy a dar, te van a creer. Y otra vez diríamos nosotros, bueno, después de ahí, Moisés creyó y salió corriendo a obedecer a Dios. No, tampoco. Le dice Moisés entonces a Dios, no soy bueno para hablar. Me equivoco mucho, soy torpe en el habla. Y dice la palabra de Dios que cuando está poniendo Moisés esas excusas, que él no es muy bueno para hablar, que tiene problemas, que se le traba la lengua, que no habla bien el egipcio, que ya tiene 40 años viviendo alejado, que ya se le olvidó el idioma, que cualquier excusa que pudo él haber sacado para decirle a Dios, no puedo ir a hablar con Faraón, que suelte al pueblo, porque mi egipcio no está bueno, por X cosa. Dice la Biblia que Dios se enoja. Se enoja grandemente. Y le dice en el capítulo 4, versículo 11, Dios a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Quién hizo al mudo mudo y al sordo sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Le dice. Y luego le dice, yo estaré en tu boca. Yo estaré con tu boca, te enseñaré lo que tienes que hablar. Y usted dirá, ok. Entonces ya hizo caso Moisés.
No hizo. Dios le dice, tienes un hermano, se llama Aarón, él te va a ayudar. Habla muy bien, es bueno para hablar. Fíjese, ok. Le habla Dios a Aarón, le dice, le vas a echar la mano a Moisés. Entonces dice la palabra de Dios que Moisés vuelve a Egipto. Así como que, pues no voy. Pues no voy. Pero vuelve, ¿no? Vuelve. Fíjese qué reunión tan bonita después de tanto tiempo, ver a Aarón, su hermano, reunirse. Pero no era cosa fácil volver a Egipto, déjeme le digo. Estamos hablando de la nación más poderosa de ese tiempo. De un rey, el faraón, que no tenía que darle cuenta nada a nadie. Podía asesinar al que quería cuando quería. Tenía poder absoluto faraón en su reino. El ejército más poderoso que jamás haya existido en ese tiempo, en el mundo hasta ese tiempo, de hecho. El palacio de Faraón, a donde Dios lo está mandando a Moisés, era una cosa gigantosa, enorme, con pilares. Y dicen, según los historiadores, que habían hasta fieras, leones y todo tipo de fieras, y que se le echaban a personas ahí. Y si alguien se atrevía a presentarse a Faraón sin ser invitado, pues le iba a ir muy feo. Y entonces ahí es donde se encuentra Moisés. Entre Dios y Faraón, entre la espada y la pared. ¿A quién le hago caso? Y como que le tenía más miedo Moisés a Dios que a Faraón. Pero eso no quiere decir que no le tenía miedo a Faraón. Entonces Dios le había dicho a Moisés, en el capítulo 4, versículo 21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Dios le dio poder a Moisés. Haz todas las maravillas que te he permitido hacer. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Ah, ya ves. Así yo le diría, no. O sea, me estás mandando para sacar a tu pueblo, pero dices que no lo va a dejar ir. Y tú no lo vas a dejar que lo deje ir. Así estaría yo. Decídete, ¿cómo? Ve, pero no lo voy a dejar que los deje. ¿De qué lado estás, Dios? Bueno, brother, se presenta Moisés delante de Faraón, junto con su hermano Aarón, y dice que avientan la vara, y la vara de Aarón se convierte en serpiente, y luego trae Faraón a sus hechiceros y también avientan las varas, y las varas de ellos también se convierten en una brujería ahí, en serpientes, en culebras, pero la vara de Aarón se acaba devorando a las otras varas. Y dice la palabra de Dios que Faraón le dijo, no voy a dejar ir al pueblo. No lo voy a dejar ir. Y ahí es donde comienzan las plagas, brothers. Las famosísimas, ¿cuántas plagas? 10 plagas, que aquí nos podríamos quedar mucho tiempo estudiando cada una de las plagas, pero no es esto. Estamos viendo más bien la vida de Moisés, acuérdese. Pero Dios le da poder a Moisés para que ordene plagas. Y lo primero que sucede de todas las plagas es el río se convierte en sangre. El río, y cada vez que viene una plaga así fea, horrible, y que daña la economía de Egipto, que daña la salud y que acaba matando a personas, y Faraón dice, sí los voy a dejar ir, y luego se arrepiente y no los deja ir. Cada vez dice la palabra de Dios, pero Dios le endureció el corazón a Faraón y no los dejó ir. Y entonces viene otra plaga, y todo empezó con la sangre en el río, después vienen las ranas, luego vienen los piojos. De eso habían muchos allá en mi rancho y no había Moisés, pero luego viene
luego vienen las moscas y luego muere el ganado y luego el ganado de los egipcios y luego las úlceras, el granizo, unas tormentotas, dice la palabra de Dios, que vinieron, y después de eso las langostas y casi por último las tinieblas. De día se hizo como de noche. La gente no podía ni ver ni su nariz por más narizones que estaban. O sea, las tinieblas eran tan espesas que hasta se podían tocar. Una oscuridad tan fea que jamás había existido, que no la vuelve a ver la tierra, esa oscuridad, hasta que Jesucristo entrega el Espíritu, cuando dice: Padre, en tus manos entrego mi Espíritu, y toda la tierra se oscurece como se oscureció en Egipto. Pero cada vez que venía una plaga, se endurecía el corazón de Faraón. Dice la Biblia, Dios endurecía el corazón de Faraón y decía: no los voy a dejar ir. Pero después de la plaga de la oscuridad, viene otra plaga, brothers. En Éxodo capítulo 11, versículo 9, no es para que se recuerde lo que está pasando. Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y ahora nos hacemos una pregunta. Primera, si Faraón hubiera hecho caso desde que la primer vara se convirtió en culebra, hubiéramos podido conocer el poder que tiene Dios sobre la creación. Nos hubiéramos dado cuenta de lo maravilloso y poderoso y temoroso que puede ser Dios. O sea, el temor que nos puede dar. No, estaba él, dice aquí bien claro, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Pero después de las tinieblas, brothers, viene la última plaga. Es la muerte del primogénito. Y esta última calamidad que le sucede a Egipto, pues trae mucha, cada una de las plagas trae enseñanza. Pero esta última, brothers, trae una grandísima enseñanza, donde la única manera que los primogénitos de cada hogar, de cada familia sean salvados, es con la muerte de un cordero sustituto. Alguien tiene que morir en lugar de ellos, para que no muera el primogénito de cada casa. Y Dios les dice: sacrifiquen un cordero y embarren la sangre de ese animalito sobre los tindeles, sobre el marco de la puerta, embárrenlo. Y cómanse todo lo de ese animalito. Y entonces no morirán. No morirán. Y lo hicieron los hebreos, pero los egipcios no. ¿Cómo lo van a hacer, no? Los hebreos sí sacrificaron al animalito, embarraron la sangre en las puertas, se comieron el animalito. Pasó el ángel de la muerte y muere el primogénito. Dice que había tanto dolor en la tierra de Egipto. Todas las casas tenían muertos. Habían muertos por todos lados. Pero entre las familias de Israel no había. No había dolor, no había pérdida. No extrañaban a nadie. No les faltaba a nadie. Habían obedecido y habían sacrificado al cordero. El cordero sustituto. Entonces se ordena, brother, la celebración de la Pascua. Eso es lo que celebran los judíos, y hoy no lo celebramos nosotros exactamente. Porque quien viene a representar la Pascua, lo que viene a enseñar, la sombra que venía, que es la Pascua, es Jesucristo, que es nuestro cordero, nuestro sustituto. Jesucristo fue sacrificado allá en Jerusalén, cuando se celebraba la Pascua. La última cena que comió Jesucristo era la cena de la Pascua. Jesucristo es nuestro cordero, nuestro sustituto. Resulta que dice la palabra de Dios que después de esto, Faraón dijo: salgan, salgan. Imagínense el dolor que tenía Faraón de haber perdido a su hijo. Oh, qué dolor tan fuerte. Y los dejó salir.
Pero luego dice la palabra de Dios que ahí va ya por fin el pueblo de Egipto, de Israel sale a Egipto y salen cargados de dinero como él lo había profetizado 400 años antes. Salieron pero millonarios porque les entregaron joyas y oros y perlas, todo tipo de riquezas. Pero dice la Biblia que no permitió que el pueblo, porque eran guiados por Dios, no permitió que el pueblo se fuera por la vía corta que era por los filisteos. Conoce a su gente Dios. Dijo, se van a acobardar, se van a echar para atrás, van a regresarse, porque los filisteos no los iban a recibir con los brazos abiertos, iban a verlos como invasores, los iban a atacar, y al ver la guerra los israelitas, dijo Dios, pues estos se van a echar para atrás, y los llevó por otra ruta hacia la península de Sinaí. Pero luego dice la palabra de Dios, que los seguía de día una columna de nube, y de noche una columna de fuego. El ángel de Jehová estaba con ellos. Y ahí iban caminando siendo guiados por Dios con esas columnas. Y luego le llega la voz de por dónde andan los hebreos a Faraón. Y di cómo era terco Faraón, me recuerda a 2:3. Y Faraón se lamenta por haberlos dejado ir. Oh, dejé ir el free labor. Dijo, dejé ir la mano de obra barata. Y entonces se tiende tras de ellos. Y ahí van corriendo, y dice la palabra de Dios que van el ejército poderosísimo, más grande ejército que ha conocido el mundo, va alcanzando a los hebreos, y ahí van los hebreos, y dice la palabra de Dios que la columna, que era la presencia de Dios, se pone atrás de ellos, y el ángel se pone atrás del pueblo de Israel, como si los fueran empujando, muévete, muévete, pachorras, y ahí van, y llega el momento donde se encuentran los hebreos. En el mar, está el mar, aquí delante de ellos está el mar. Y atrás está el ejército egipcio. Y se pone Moisés a hablarle a Dios. ¿Qué hacemos, Señor? Mira, aquí está el mar, mira, acá están los egipcios. ¿Qué va a pasar? Ya nos cargó, ahora sí, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a parar? Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué no haces nada, Moisés? ¿Por qué no haces nada? Levanta tu vara. Y cuando levantó Moisés la vara, en ese instante que Moisés se volvió a ver entre la espada y la pared, dice la palabra de Dios que se abre el mar. Y entraron como si fuera tierra, en tierra seca, dice que entraron. Y empiezan a cruzar el mar. Y de un lado y del otro lado habían las paredes de agua. Cosa asombrosa, cosa maravillosa. Y ahí van cruzando el mar, paso a paso, ¿no? Y los egipcios los seguían. Los seguían y los seguían. Hasta que Dios le dice a Moisés, levanta tu vara otra vez. Cierra eso. Y dice la palabra de Dios que murieron todos. El agua se tragó los caballos, los carros, los soldados, todo lo del pueblo que venía atrás de ellos. Todo fue consumido por el agua. Éxodo 14:31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Fíjese, vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Hasta ahí. Ahí fue cuando empezaron a creer. Después de plagas, después de señales, después de todo lo que habían pasado, dice, y creyeron a Jehová y a Moisés. ¿Cuánto tiene que pasar el líder para que le crean? Pero todo está en el plan de Dios, brother. Todo tiene que pasar de acuerdo a la voluntad de Dios. Para este momento ya tenía Moisés 80 añotes de edad.
80 años de edad. A mí me da risa el día de hoy porque ya a los 40 ya nos duele todo. Ya a los 40 nos queremos jubilar, nos queremos retirar. Y vemos a Moisés que su llamado lo recibió a los 80 años de edad. Bien avanzado estaba en años. Como Abraham, ¿se acuerda cuántos años tenía? Estaba viejito. Es asombroso cómo algunas personas ya creciditas en edad sienten que su vida ya hicieron lo que tenían que hacer. Pero, brothers, hasta aquí vemos que todo sucedió por una razón. Todo lo envió Dios, todo lo permitió Dios, todo lo controló Dios. La gente de Israel no podía decir, ay Dios, quita estas langostas, mira el agua cómo está, y ay Señor. Todos ellos tenían que haber entendido que era la voluntad de Dios lo que estaba pasando. Y por más de que oraran, no se iba a ir lo que Dios había enviado, hasta que se cumpliera el propósito. Fíjese nomás cuántas veces leemos eso aquí en estos pasajes que repasamos así medio flash. Éxodo 7:5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Éxodo 14:4, ya le voy a adelantar porque ya pitaron. Éxodo 14:4, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, mire, para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Éxodo 14:18, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Dios le había dicho a Moisés, yo soy el que soy. No me asustan tus caballitos. No me asusta nada de lo que tienes. Yo soy el que soy, le dijo. Van a suceder las cosas como yo quiero que sucedan. Faraón pensó que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios y no supo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Moisés intentó sacarse al llamado de Dios. Intentó hacerse para un lado, buscó excusas, discutió con Dios Moisés para que no recibiera ese llamado. Y no se pudo hacer para un lado. Se cumplió la voluntad de Dios. Las aguas posiblemente querían seguir con su rollo, pero hasta las aguas se abrieron para permitir la voluntad de Dios. Todo ocurre porque Dios es soberano, porque Dios es el mero mero, porque Dios usa a quien quiere usar, ya sean personas malas como Faraón o personas que no parecen tan malas aunque sean asesinas como Moisés.